Hola, hola mis chicas y chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2 donde estamos realizando a nuestra bella princesa Cenicienta. En la parte 1 ya realizamos sus zapatitos, su vestido, estas son las capas que vamos a coser más adelante en todo el borde de nuestro vestido o de nuestra falda. Y así la hemos realizado en la parte 1. Te invito a que si no lo has visto, ve primero y realiza estas partes. Te lo voy a dejar por acá arriba o en la descripción del video encuentras el enlace para que vayas y lo realices primero y luego vuelvas aquí a la parte 2 para continuar con el cabello y demás accesorios. Vamos a arrancar con la parte 2 para poder terminar a nuestra hermosa princesa Cenicienta. Vamos a comenzar con la primera parte del cabello. La primera parte es toda la cobertura que vamos a colocar en la cabeza. Vamos a hacerlo de hilo amarillo. Comenzaremos con un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en la ronda número 2 comenzaremos a hacer aumentos. Primero haremos aumento en todos los 6 puntos. 6 aumentos en total. Así vamos a ir en cada una de las rondas realizando aumentos de manera ordenada, con un patrón consecutivo en todas las rondas. Vamos a realizar ahora, aquí nos han quedado en la ronda 2, 12 puntos. Vamos a la ronda 3. En la ronda 3 comenzaremos a hacer aumentos con un patrón. Vamos a repetir el patrón de aumento y luego un punto solo. Este patrón lo vamos a repetir toda la ronda. Aumento y un punto solo. Aumento y un punto solo. Así vamos a ir repitiendo toda la ronda hasta terminar. Cuando terminen esta ronda 3 les van a quedar 18 puntos en total. Al terminar pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 les voy a dar las indicaciones para que continuemos con aumentos y patrones. En la ronda 4 vamos a hacer un patrón de aumento y 2 puntos. Repetimos ese patrón toda la ronda. Si te fijas, en cada una de las rondas vamos a ir aumentando la cantidad de puntos que hacemos en medio de los aumentos. En la ronda anterior hicimos aumento y un solo punto. En esta siguiente ronda haremos aumento y 2 puntos. Al terminar la ronda número 4 nos van a quedar 24 puntos. Vamos a hacer rondas de aumentos hasta obtener aumento y 7 puntos. Se las voy a leer. La ronda 5 vamos a hacer aumento y 3 puntos. Ese patrón lo repetimos toda la ronda y nos quedan 30 puntos al finalizar. En la ronda 6 haremos aumento y 4 puntos. Repetimos y al finalizar nos quedan 36 puntos. En la ronda 7 haremos aumento y 5 puntos. Repetimos y nos quedan al finalizar 42 puntos. En la ronda 8 hacemos aumento y 6 puntos. Repetimos ese patrón y al finalizar nos quedarán 48 puntos. En la ronda número 9, que es la última que hacemos de aumentos, haremos aumento y 7 puntos. Repetimos y al finalizar
nos quedan 54 puntos. Vamos a hacer hasta la ronda número 9. Ya tenemos la base con aumentos, ¿vale? Ya llegué hasta la ronda número 9 donde tenemos aumento y 7 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 10 y desde la ronda 10 hasta la ronda número 20 vamos a tejer 11 rondas de estos mismos 54 puntos que ya tenemos acá. Vamos a ir tejiendo punto sobre punto para darle la altura a nuestra cobertura de la cabeza, del cabello. Vamos a ir tejiendo 11 rondas. Voy a poner el hilito aquí para contar mis 11 rondas, desde esta ronda 10 hasta la ronda número 20. Así nos ha quedado hasta la ronda número 20. Miren, esto es lo que vamos a introducir en la cabeza de nuestra princesita. Vamos ahora a realizar la parte de la frente donde tiene el fleco o donde tiene ahí el cabello en los ojitos. Vamos a hacerlo. Vamos a realizar en la ronda 21. Comenzaremos tejiendo 6 medias varetas. Subimos con una cadena y tejemos 6 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Haremos un punto deslizado, primero una cadena. Haremos un punto deslizado en el siguiente punto, un punto deslizado allí. Vamos a comenzar a hacer punto puff, te lo voy a enseñar con 5 puntos altos. Vamos a comenzar con 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Luego, en el mismo lugar, vamos a realizar 5 puntos altos, pero sin terminar, lo vamos a dejar a la mitad. Comenzaremos con el primero, ahí en el mismo lugar. Lo vamos a hacer bien suelto, vamos a estirar la aguja hasta que nos alcance la altura que tenemos de las 4 cadenas. Cogemos hebra y pasamos una sola vez y nos quedan 2 hebras en la aguja. Vamos a hacer los puntos altos así. 5 puntos altos bien estirados, pero haciéndolos hasta la mitad, solo pasando 2 hebras. Ahora me quedaron 3 hebras en la aguja y realicé mi segundo punto alto. Voy a hacer el tercero. Estirando la hebra. Ahora voy a hacer el cuarto, estirando la hebra. Y me falta uno. Estiro bien. Y aquí en total tengo 6 hebras en la aguja, contando la primera que hicimos de las 4 cadenas. Tomo hebra y paso por las 6 y cierro. Hago una cadena para que no se me suelte. Ya hice mi primer punto puff, bien amplio, bien ancho, hacia arriba. Y ahora lo que voy a hacer es nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y voy a hacer un punto deslizado en el mismo lugar donde tenemos los 5 puntos altos. Allí hago un punto deslizado. Ahora voy a tejer nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y voy a repetir este mismo punto puff en el siguiente punto. Voy a saltarme un punto y en el siguiente voy a repetir lo mismo que acabé de hacer acá. Lo vamos a hacer por 4 repeticiones. Voy a repetirlo. Me salto un punto y en el siguiente empiezo a realizar mis puntos puff. Pero recuerda que los puntos altos deben tener la misma altura de las cadenas que acabé de realizar, de las 4 cadenas. Ya hice el primero, estiro mi segundo, tercero, cuarto, voy estirando, 5, lo estiro muy bien y termino cerrando todos. Hago una cadena y ahora hago 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Hago un punto deslizado en el mismo lugar donde salieron los 5 puntos.
repito 4 cadenas y ahora vuelvo y comienzo repitiendo esto mismo. Salto un punto y en el siguiente realizo otro punto puff. Vamos a tener 4, yo llevo 2. Así se ven los 4 puntos puff y voy a hacer el quinto, el último con ustedes. Tejemos 4 cadenas, luego me salto un punto en la base y en el siguiente empiezo a realizar a la altura de las cadenas los puntos altos, 5 puntos altos, dejándolos a la mitad sin terminar. 4 y el último, estiro bien, 5 y cierro. Hago una cadena y luego realizo las 4 cadenas para realizar punto deslizado en la base. Listo, ya tenemos 5 puntos puff. Ahora voy a tejer, voy a subir con una cadena y en el siguiente punto voy a saltar un punto y en el siguiente voy a realizar 6 medias varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hago una cadena y en el siguiente punto realizo un punto deslizado. Voy a cortar la hebra, la voy a dejar bien larguita porque con esta vamos a coser esta primera parte del cabello a la cabeza. Y esta parte de los puntos puff y los 6 y las 6 medias varetas van a ser la parte de la frente. Vamos a ubicar estos 5 puntos puff en todo el centro de nuestro rostro, encima de nuestros ojitos, en todo el centro. Y estos puntos medias varetas que tejimos 6 a cada extremo los colocamos centrados en la parte de los costados de la cabeza. Vamos a tejer la parte 2 de nuestro cabello, que es la que va aquí arriba. Para realizar la segunda parte del cabello, que es la que va en la parte de arriba, vamos a realizar anillo mágico y 7 puntos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Lo cerramos y en la ronda número 2 vamos a realizar aumento en todos los 7 puntos. Vamos a realizar 7 aumentos. Creo que llevo 3. 1, 2, 3, 4. Llevo 4. 5, 6 y por último 7. Pasamos a la ronda número 3 y en la ronda 3 vamos a realizar un patrón de aumento y un punto. Repetimos, aumento y un punto. Vamos a tejer ese patrón hasta terminar la ronda. Al terminarla tendremos en total 16 puntos. Ahora en la ronda número 4 vamos a tejer estos mismos 16 puntos, pero tomando la hebra trasera del punto. De esta forma. Vamos a tejer una ronda de estos mismos 16 puntos. Esta pieza la puedes rellenar, introducirle un poquitico de relleno al momento en que la vayas a coser a la parte superior de nuestra primera pieza del cabello, pero muy poquito relleno. Lo volteo para que tenga por el derecho. Voy a cortar la hebra interna, la del anillo mágico. Y ahora vamos a realizar los puntos puff que realizamos en la primera parte del cabello. Exactamente igual. Vamos a tejer 4 cadenas
y vamos a hacer puntos altos en el mismo lugar sin terminarlos. 5 puntos altos a la altura de las 4 cadenas. Miren, lo subimos bastante. Primer punto alto, vamos a hacer 5 puntos altos. 2, pero sin terminar, recuerda. 3, los dejamos hasta la mitad. 4 y mi último quinto. Y cerramos todos. Hacemos nuevamente 4 cadenas y hacemos un punto deslizado en el mismo lugar donde hicimos los puntos altos. Y así ha quedado nuestro primer punto. Repetimos 4 puntos altos y en el siguiente punto, saltándonos uno, realizaremos nuestro siguiente punto puff. Tres, 4 y 5. Ya llevamos 2 puntos puff. Realicé en total 4 puntos puff. 1, 2, 3 y 4. Y corté la hebra, la dejamos larguita para poder coser esta pieza a la primera del cabello. Ya les indico y les muestro cuando las tenga ubicadas con alfileres para indicarles en qué posición y de qué manera lo vamos a coser. Esta pieza no le vamos a coser las puntas de nuestros puntos puff, sino que vamos a coser la base. Este círculo es el que vamos a coser en la cabeza. ¿Listo? Para que estas partes de nuestros puntos puff nos queden levantadas simulando la parte que ella tiene atrás de la diadema o de la balaca. Vamos a realizar ahora esa diadema. Para nuestra diadema la vamos a tejer del mismo tono que utilizamos para nuestro vestido, el azul más oscuro. Vamos ahora a realizar 31 cadenas al aire. 31 cadenas. Desde la segunda cadena vamos a empezar a trabajar y primero vamos a realizar un punto deslizado. Luego realizaremos un punto bajo seguido de una media vareta. Ese será nuestro inicio en las 2 filas que vamos a realizar. Punto deslizado, punto bajo, media vareta. Luego realizaremos 24 puntos altos. Vamos a hacerlos ajustaditos para que nuestra diadema quede muy bien tupida y no nos quede con huecos. 24 puntos altos. Cuando los hayas terminado, debemos terminar igualmente como iniciamos. Hacemos una media vareta, luego un punto bajo y terminamos en la última cadena con un punto deslizado. Cuando lleguemos al final, vamos a girar y vamos a trabajar por la parte de abajo de nuestras cadenas y vamos a repetir exactamente lo mismo. En la primera hacemos punto deslizado, en la segunda punto bajo, en la siguiente punto media vareta y trabajaremos nuevamente 24 puntos altos por toda la cadena y al finalizar haremos nuevamente media vareta, punto bajo y punto deslizado. Así queda nuestra diadema terminada. ¿Qué nos hace falta? Solo nos faltarían los circulitos celestes claros, del celeste más claro, en los extremos. Vamos a realizarlos. Con ellos coseremos a los extremos de la diadema y a la cabeza. Vamos a tomar el celeste claro y vamos a realizar un anillo mágico. Y dentro del anillo mágico tejeremos 6 medias varetas. 1, 2, 3,
4, 5 y 6. Recuerda que son medias varetas. Y cerramos nuestro anillo. Así hacemos los circulitos. Eso es todo. Dejamos una hebra larga para coser al extremo de nuestra diadema. Acá en la punta de nuestra diadema, con el hilo que hemos dejado en este círculo, lo coseremos y también lo coseremos a los extremos de la cabeza. Debes de realizar otro exactamente igual al que acabamos de hacer para el otro extremo de la diadema. Vamos a realizar un pequeño collar que ella tiene y lo haremos de un azul más oscuro. Vamos a realizar el collar de un hilo. Yo encontré este que es un poco más oscurito, un azul, un tono más oscuro que el que trabajé para el vestido. Si no tienes, lo puedes hacer del azul más oscuro que tengas o hasta también lo he visto que lo podemos hacer de hilo negro. Vamos a hacer una tira de cadenas para el collar, pero esta tira de cadenas la vamos a hacer con hebra doble o se le llama también cadenas dobles. Se las voy a enseñar. Dejamos una hebrita larga antes de comenzar la tira de cadenas y vamos a hacer el nudo deslizado o el nudito para las cadenas, así. Dejamos la hebra larga en el frente y con la que tejemos en la parte de atrás. Antes de hacer la cadena vamos a subir esta hebra por delante de la aguja y tejeremos ahí sí nuestra cadena. De esta forma, subo por delante la hebra y tejo mi cadena. Esta que tengo aquí adelante que he dejado antes de comenzar. Llevo 2 cadenas, vamos a hacer 15. Subo por delante de la aguja la hebra y tejo la cadena. Así voy a ir tejiendo 15 cadenas. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Jalo la hebra y corto. Y así me ha quedado unas cadenas, 15 cadenas, pero más gruesas, doble. Si lo miramos por todos los lados, se van a ver cadenas por cada lateral. Y así lo vamos a coser alrededor del cuello de nuestra princesa Cenicienta. Ya hemos terminado de tejer todas las partes de nuestra princesa. Vamos a unir, a esconder hebras y a ubicar con alfileres algunas partes para mostrarles dónde lo debemos coser y de qué manera debemos hacerlo. Así que voy a mostrarte cómo lo debes ubicar con alfileres para que lo puedas coser. Mis chicas y chicos, ya he terminado de coser y esconder las hebras del vestido. ¿Listo? Como les indiqué, las capitas las cosemos en la hebra delantera de la falda. Le cosí ya su collarcito y le cosí por la parte de atrás el vestido, la abertura. Voy a ubicar y ubiqué ya con alfileres el cabello y la diadema. Vamos a ubicarla de la siguiente manera. Vamos a dejar 7 rondas por encima del ojo y ubicamos la parte 1 del cabello, la primera pieza, bien centradas las 5 puntos puff que realizamos en todo el centro del rostro. Y la segunda pieza que hicimos la coloqué con alfileres en la parte de la coronilla de la cabeza. Si quieren le pueden introducir un poco de relleno a este círculo, si no simplemente lo cosemos por todo el bordo, más no las puntadas puff. Esas 4 puntadas puff las dejamos levantaditas en esa parte de arriba de nuestra cabeza. ¿Listo? Y vamos a coser todo el bordo de la primera pieza, también todo el bordo a la cabeza y colocamos la diadema. La diadema le ponemos los circulitos color celeste para que se sujeten
en el extremo de cada una de la diadema. ¿Listo? A los extremos. En esta dirección, en la dirección de los ojitos. Y ahí terminaríamos de coser. Voy a enseñarles y a mostrarles, voy a coserlo y les voy a mostrar cómo vamos a bordar su rostro. Bueno, mis chicas y mis chicos, así ha quedado nuestro rostro de nuestra princesa Cenicienta, ya totalmente terminada. El bordado del rostro se los he dejado grabado en una transmisión en vivo, el cual lo hemos tejido juntas con algunas de ustedes y allí lo encuentras en una transmisión en vivo en el canal, dice bordado de rostro de Cenicienta. Por allí lo puedes buscar. Es muy sencillo de realizar. Le hacemos una lineecita blanca al costado, un azul, una lineecita diagonal negra y 2 pestañitas. Las cejas, 3 rondas encima del ojo y la boquita 4 rondas debajo de la nariz. Y le colocamos un poquito de rubor y color en sus mejillas. Así ha quedado nuestra hermosa princesa Cenicienta. Me ha encantado tejerla junto con ustedes. Espero la disfruten mucho. Recuerda que me puedes etiquetar en todas las fotos que subas con los diseños terminados de mis tutoriales. Aquí en la descripción del video encuentras el enlace de mi Instagram, de Facebook, para que me apoyes siguiéndome, dándole manito arriba, que te gusta, comentando. Y así podemos crecer más y seguir con los tutoriales. Así que agradezco todo el apoyo que ustedes con mucho cariño me han brindado. Así queda nuestra princesita Cenicienta. Espero la hayas disfrutado. Nos vemos en un siguiente tutorial. No te pierdas las demás princesas. Bye bye.